Nuestra invitada de hoy es ingeniera agrónoma, docente universitaria, diplomada en gestión del conocimiento en el Estado, especialista en gestión de la innovación y la vinculación tecnológica y magíster en dirección de empresas. Es asistente en vinculación tecnológica y relaciones institucionales del Centro Regional del INTA, integrante de la plataforma Valorización de Alimentos, Productos Alimentarios y Artesanías y de la Red de Turismo Rural, además de miembro del Grupo Coordinador de Mujeres Rurales Argentinas y, entre otras cosas, coordinadora de la Red Cocineros de Libera. Hoy nos visita en Eduardo Ledesma Pregunta la ingeniera Estefanía Cutro. Estefanía, gracias por venir. ¿Estás? Adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá. A vos por la invitación. Bueno, Estefanía es, decíamos, ingeniera agrónoma y tiene una maestría en dirección de empresas, estudios relacionados con la administración de empresas agropecuarias, pero en los últimos años se dedicó a la recuperación de nuestras comidas tradicionales, rurales, elaboradas con productos propios. Un poco trabajás con eso. ¿Qué es lo que haces? A ver, trabajo en vinculación tecnológica, me hago cargo de los proyectos que son entre otras instituciones y empresas en el INTA, y trabajo en alimentos. Ya cuando arranqué mis estudios universitarios, un viejo profesor decía: ustedes van a ser los encargados de alimentar al mundo. A mí me pareció como una frase muy menor, o no le di la importancia que tenía. A medida que fui transcurriendo mi carrera profesional, que la inicié en la Asociación de Plantadores de Arroz, me di cuenta que todo nuestro trabajo termina, o gran parte de nuestro trabajo termina en un plato de comida. Uh-huh. A medida que iba leyendo, que iba investigando, y también con una afición personal a la cocina, uno va viendo que la oferta de alimentos en materias primas se va reduciendo, que aquellos cultivos, sobre todo aquellos cultivos de la agricultura familiar, van saliendo de las góndolas. Hasta hace unos días estaba revisando un viejo libro de La cocina ecléctica de Juana Manuela Gorriti, que habla de la cocina de la comida de la colonia, uno de los pocos libros que habla, y la verdad que sorprende lo que era la despensa de la época de la colonia. Claro. Como que el maíz, los derivados del maíz, no nuestros maíces criollos, y el trigo van supliendo otros alimentos. Y ahí empezamos a ver... Cuando uno creería todo lo contrario, ¿no? Por la falta de conservación, o por las tecnologías que tenemos hoy. En cambio, la variedad era superior. ¿Y cuántas legumbres consumimos? Claro. ¿Cuántos tipos de zapallos consumimos? La manera que encontraron aquellos pueblos como el NOA, tuve la suerte de cruzarme con gente que ya venía trabajando sobre esto, es la manera de conservar esos cultivos, es continuar cocinando esas comidas. Claro. ¿Por qué se sigue cultivando el maíz amarillo? Porque en la población del NEA se sigue consumiendo el embaipú, se sigue consumiendo el boriborí, la sopa paraguaya, si no posiblemente estaríamos consumiendo otro... Claro, más al norte, por ejemplo, muy impresionante cómo, por ejemplo, bueno, de los incas para acá, los tipos de maíz que iban gestionando en función de biotecnología o de temperaturas en las gradas. En los estratos. Pero esa conservación de esa semilla se basa en el ámbito de la agricultura familiar. Claro. Para cada maíz, o así como para cada papa, ellos tienen una diversidad de papas, hay una comida. Entonces, bueno, ¿de qué manera se puede seguir conservando ese cultivo? Es consumiendo esa comida. Hay una autora que a mí me gusta mucho, una socióloga peruana, Isabel Álvarez
ella habla de que la cocina es la cenicienta de la ciencia. Ahí vamos a ir Sí. dentro de un ratito. Vamos a ir desde la centralidad nuestra para afuera. Y un poco preguntarte qué es, vamos a empezar por lo último que mencioné, que es Cocineros de Liberá. ¿Qué es la red de Cocineros de Liberá? Bueno, la red de Cocineros de Liberá nuclea a más de 100 pequeños productores de la agricultura familiar, cocineros, dulceros, o sea, gente que transforma la producción. En un momento, cuando lo pensamos esto con Ada Irastorza, Javier Kutel, eran dos personas que trabajaban en fundaciones para el desarrollo local en la zona de Concepción, San Miguel, Loreto. Definimos un perfil de quién iba a pertenecer. Tenía que ser una persona local, una persona que conozca de recetas tradicionales o bien esté dispuesto a aprender, que no sea un profesional de la cocina, que sea un idóneo, que esté dispuesto a participar de las capacitaciones, pero sobre todo que resida ahí. Bueno, con esto Ada y Gisela, que ya venían trabajando, tenían identificado hecho un mapeo previo. Yo que trabajaba en el INTA con mis compañeros teníamos un mapeo en la zona de Cacatí, que todavía no ingresaba, y en Ituzaingó, y se conformó ese grupo. Con esas capacitaciones, esa visualización, creo que el trabajo más importante que tiene, el logro más importante que tiene el proyecto es la visualización que tiene tanto al trabajo de esas. Digo, siempre tiendo a hablar más de mujeres, a mí me gusta decir que es un proyecto más femenino, si bien hay varios hombres. De hecho, porque muchas mujeres están al frente de esos emprendimientos. Y la cocina la cocina tiene una impronta femenina. Y hablábamos, y un poco eso, porque es un tema, digamos, crucial hoy, ¿no? O central, por lo menos, en determinadas agendas. Y que la mujer esté en la cocina, al frente de esas cosas, también resignificando la cuestión que no es como el lugar de la mujer, como que se entiende peyorativamente, o por ejemplo en las ciudades donde, bueno, confinan a la mujer al ámbito de la cocina, ¿no? Es medio contradictorio. Hasta estaba mirando el origen de la palabra ma el balbuceo, el bebé al mamar. Mamá es teta en latín, o sea, la figura materna viene de lo nutricia, nodriza, es de nutricia, tiene mucho que ver lo femenino con lo alimentario. En los años 50, con la modernidad, la industria alimenticia, a través del marketing y la publicidad, trata de mover eso como que la mujer es esclava en la cocina y implementar eso que está perdiendo el tiempo, ese yugo, intentando, con esto viene el auge de los alimentos envasados, precocidos, quitando ese gusto, ese placer de cocinar, porque para quienes cocinamos es placentero. Pasó mucho tiempo, ahora bueno, con esto de la pandemia hubo como un volver a, hasta no hace tiempo el pan parecía que si no era masa madre, ya era, antes sí. Había muchos que no sabían ni dónde se conseguía levadura, y ahora solamente el pan de masa madre volvió a revalorizarse. Entonces ahí, en esa red, está un aporte. Esto te lo leí, ¿no? Es un aporte, se puede ver de muchas maneras eso, ¿no? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, digamos, porque son pequeños emprendimientos, esto del empoderamiento, entre comillas, de la mujer. Sí, hay muchas mujeres que están al frente de sus emprendimientos. Hay Reina, que se hizo muy conocida porque fue Reina Sandoval. Reina Sandoval tiene una historia de vida muy particular, y Reina dice que ya no es más peón, que ella ahora es patrona, ¿no? Claro. Es como la reina y señora de su emprendimiento, y vaya si no es una mujer empoderada. Claro. También acá como atractivo turístico, ¿no? En función de que esto también se engarza con una decisión, con una cuestión política muy fuerte de potenciar todos los atractivos del estero, de los esteros de Liberá, y la cocina popular ahí
se puede ver de muchas maneras, estas que mencionamos, pero también como un atractivo turístico desde el punto de vista folclórico, incluso poder ver, estar en esas cocinas y todo eso. Esto es como mucho, ¿no? Ellos son mucho. Nosotras, en realidad, lo que hicimos fue organizarlos y ponerlos en valor. El trabajo es de ellos, no deja de sorprender, es un grupo humano muy rico. Estefanía, ¿qué es la cocina o por qué es la cocina un bien cultural y un bien patrimonial? La cocina es el espejo de una sociedad, de una región. No es casual que en Corrientes comamos mandioca. Comemos mandioca porque tenemos un clima y un suelo apto para el cultivo de mandioca. No solamente desde lo edáfico, desde el suelo, desde lo climático, sino también desde las distintas corrientes inmigratorias y de los habitantes de un suelo. Es un espejo de una sociedad. Yo creo que por eso es importante. Culturalmente es el espacio donde se reúne una familia, donde suceden las cosas. Gran parte de nuestras vivencias suceden en torno a una mesa. Y es una cosa loca porque, bueno, cuando uno empieza a escarbar estas cuestiones, empieza a ver también de que están las raíces, pero también están las cuestiones que se fueron como resignificando con el tiempo, se fueron, porque pensaba en esta cuestión de la comida como una cuestión cultural, como un espacio familiar, que después se volvió espacio comunitario. De hecho, la comensalidad en todas las celebraciones religiosas, sobre todo del interior, la centralidad está dada tal vez no tanto o no solo por la cuestión religiosa, sino por esta cuestión comunitaria que tiene su punto culminante en esos días en los que pueblos enteros se juntan a comer y a escuchar música o a bailar, ¿no? Hay un investigador, un botánico, Aurelio Schinini, con el que la vida me ha dado la suerte de compartir, una especie de maestro que tuve en estos temas, que él hablaba de un calendario circular donde relacionaba las estaciones del año con las distintas estadios de los cultivos y la estación y la religión, los distintos días de los santos, las festividades. Él hablaba de un pasado, ¿no? Y esto, hoy podemos comer choclo todo el año. Claro. Se traslada desde otro lugar, hay tecnología de conservación, lo mismo pasa para la mandioca. Por algo, pero de ese pasado nos quedaron, los días festivos nos quedaron. Claro. El clima, de alguna manera, bueno, a pesar de los cambios climáticos, está quedó, más o menos ahí. Claro, pero él hablaba de que la Pascua es del Chipá y coincide con la temporada que en el campo se hace el almidón de mandioca. La Navidad, y fíjate que en nuestras mesas, el chipá azul, pastel de choclo, el botucá, según qué región de Corrientes, está siempre presente y coincide con la etapa de los choclos, ¿no? con la maduración con el estadio de los choclos. Tiene que ver, y ese compartir en comunidad tiene mucho que ver. Isabel Álvarez Novoa es una socióloga, y acá volvemos al punto, decía que es una investigadora, dice que la cocina es la cenicienta de las artes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y mira, hay muy poco escrito
Pero esto no es un fenómeno solamente de nuestra región, sino un fenómeno mundial. Hay muy poco escrito sobre la historia de la comida, la historia de los alimentos. Hay escrito sobre la historia de las artes escénicas, sobre la historia de la pintura. Hay muchos libros de receta hoy, ¿no? Pero no... Claro, pero libros, ahora sí incluso hay un género que es el género de la receta, pero también está el género de la receta hilvanada a una biografía, a una historia, claro. Libros de receta que tienen que ver con una corriente migratoria. Pero hay muy poco escrito. El año pasado organizamos con la gente de la Universidad de Jujuy un foro de comidas NEA-NOA, y yo hablaba con Gabriela Quiñones, le decía, pero tiene que haber algún registro, tenemos que hablar, porque yo sentía que ellos tenían más contenido, y Gabriela se puso a investigar, y lo que encontraba en libros de viajeros, en relatos de viajeros, y no encontrábamos. Y después leyendo veía que no, que en realidad es un tema mundial. Por un lado también es como que es importante, pero no es tan importante como para ponerlo sobre la luz o para darle el mismo valor que se le que lo otro que se está contando, digamos, claro, o que se está viendo. Que se está viendo, es como algo tan cotidiano que tal vez recién ahora se le dé la importancia, pero es muy difícil encontrar. De eso yo siempre hablo de ese libro de Gorriti como una joyita, porque hay poco registro de cómo era la despensa. Bueno, ella... esto aparte, no es para otro programa, pero Juana Manuela Gorriti fue como muy innovadora en muchas cosas. Sí, total. Además de escritora mujer allá en los principios de... Pero hay poco que hable de... Por eso seguramente Isabel hace mención. Ella trabaja en investigación en Perú. ¿Por qué es importante escribir esto? En todo caso, para cambiar esta matriz... Y mira, yo creo que en la cocina, como en el mundo de las artesanías, pasa lo mismo. Si no hay un registro, ese saber se va con la persona. Claro. Uno de los logros que tiene el Cocineros de Libertad, al ver visibilizado y esa gente, haber puesto, ver que lo que hacía era importante, era novedoso, era atractivo para el otro, para el visitante, hizo que se lo contara a la hija, que lo transmitiera, que la hija, en lugar de hacer un pan, un cupcake o algo así que esté de moda, quisiera aprender a hacer un pastelito de queso. Y al no estar documentado, se pierde, es como todo. Para mí por eso es importante escribirlo. Esa cuestión de la transmisión oral, de la cuestión de la generación, de las recetas familiares, eso con todo este trabajo se me hace que empezó a cambiar, ¿no? Sí, empezó a cambiar. De hecho, en todo este tiempo hemos hecho videos y han aparecido recetas. Es bastante novedoso, era muy gracioso los nietos filmándolas a las abuelas, haciendo recetas, y hasta nosotras sorprendiéndome. Mira cómo hizo Manuela esta sopa paraguaya, qué raro, mira de dónde. Sí, salen, creo que ellas no saben lo que vale lo que saben. Me das pie para preguntarte, justamente por una cuestión más general, ¿qué es la cocina correntina? Yo creo que es la cocina... de toda la cocina argentina, sin duda el NEA y el NOA son las cocinas con identidades más fuertes. De hecho, ahí te voy a citar de nuevo. Magda Choquevilca dice que vos considerás que es una de las referentes de la comida regional argentina, sobre todo el NOA, dice que solo estas dos regiones, el NEA y el NOA, son, porque de Cuyo, la Pampa, la Patagonia, su cocina está basada en productos, y que nosotros tenemos otra cocina. Sí, me trajo bastante problemas. No quiero ser tan radical como mi amiga Maggie. Me comentaron en Twitter varias cosas hablándome de otras cocinas. Son las que tienen la cocina de Corrientes
la cocina sobre todo de Liberá. No tuve la oportunidad de hacer un análisis. Si bien yo conozco y sé los alimentos y algunas características de las cocinas de las otras regiones de la provincia, no tuve la oportunidad de inmiscuirme como en este caso. Comulga con el paisaje, con la idiosincrasia y con la religiosidad de ese pueblo. Y en el NOA pasa exactamente lo mismo. O sea, tiene una base cultural, digamos. Tiene una base cultural y natural muy fuerte. Lo mismo pasa en el NOA. En otras zonas tienen productos muy interesantes, quizás a los ojos de mucha gente podrían ser hasta más valiosos, como la zona de Cuyo, que tiene tan luego la vid, tan luego las aceitunas, el aceite de oliva, pero no suceden los otros fenómenos. También la cocina correntina es fuertemente criollo guaraní, ¿no? A diferencia de otras provincias del NEA. Aurelio, que es este amigo que tanto me enseñó, él decía, vino todo, del Paraguay vino todo, menos el arpa y el curatú. Que el curatú es el cilantro, que es una hierba que está presente en todas las comidas de Latinoamérica. Es muy novedoso, es muy raro. Está presente en la moqueca en la zona en Brasil, sobre todo en el norte. Está presente en el ceviche en Perú, en las comidas en el locro del NOA también está. En el locro del NOA, pero nosotros no lo hemos incorporado. Cuando crece naturalmente, también está, por supuesto, presente en el boriborí, en muchas comidas. Hay como tal comida es paraguaya, tal comida, no. Nosotros pertenecemos a toda una región, claro. Una gran región. Pero sí podés advertir, más allá de la falta del análisis general, podés advertir que también en los contornos del estero hay diferencias en las cocinas, ¿no? Por supuesto. Del estero para abajo es una zona más ganadera, menos agrícola que la zona norte del estero, de ahí que el embaipú de la zona de Curuzú, de Mercedes, sea un embaipú con harina de trigo. Ahí está el embaipú de sangre, por ejemplo, que es un plato que difícil encontrar en otro lugar del país, que es una comida que se prepara después de en el medio de la carneada. Hay platos más al sur de la provincia, en mi ciudad natal, en esquinas muy tradicionales, el asado con cuero, cosa que acá no se conoce, que tiene que ver un poco con las influencias de las distintas regiones. Por ejemplo, acá se come mucho la paella, el arroz con pollo. Claro, paella, una locura, estamos a sí, a 1000 kilómetros por lo menos del mar. Por lo menos del mar es una locura, y bueno, es esa influencia de los nuevos valencianos que nos trajeron tan luego el cultivo más importante de la provincia. Hoy, el principal cultivo de la provincia nos trajo ese grupo de nuevos valencianos y nos dejó esa comida. Para el que viene de otro lugar, encontrarse con eso se extraña. ¿Qué hace una paellera en una? Claro. Y acá lo tenemos como asumido. Sí, al lado de la parrilla, digamos. Claro, ¿no? pero está asumido que en una comida popular sea arroz con pollo. Ahora, cuando uno sale en ciudades así, lejos no tan lejos, pero lejos del estero, vamos a suponer, ¿y qué pasa cuando uno va aquí a la ciudad, por ejemplo, y busca esa comida y no está? Ese era nuestro gran tema cuando arrancamos lo de Cocineros de Liberar, es decir, qué desilusión que estamos trabajando y en las hosterías y en los restaurantes, en los comedores no haya. La industria gastronómica es una industria que, bueno, en este tiempo ha sido bastante castigada y no tiene tal vez los productos regionales son productos con una marcada estacionalidad. Por ejemplo, el cordero es uno de los mejores productos, uno de los productos con mayor valor gastronómico que tiene nuestra provincia, el cordero mesopotámico.
Nosotros tenemos un trabajo en el INTA donde se hicieron análisis sensoriales y la calidad de la carne es superior al famoso cordero patagónico. Es estacional. Entonces, si el consumidor no acepta que es un producto que lo tiene que consumir solamente en determinadas estaciones, como el choclo, claro, como los cítricos, difícilmente. Muchas veces al frente de un restaurante está un empresario, no alguien que entienda y pretende tener la misma carta todo el año. Y bueno, todo el año no va a tener. El tema de la provisión de esos elementos es bastante complejo, pero sí hay un emprendimiento de un joven cocinero que trabaja con productos locales y hace hasta una vuelta de rosca, modernizando algunos productos, y en su establecimiento también tiene como un almacén de productos, y yo creo que y le está yendo bastante bien, y a veces eso marca tendencia. Claro. También hay algo que disculpa que te interrumpa, es algo que nos quedó de otra época, lo aspiracional. El comer comida francesa, el comer comida que está de moda en Buenos Aires, por ejemplo, un sándwich de salmón ahumado en la costa del río Paraná. Y no lo vi hasta no hace mucho en un posteo en Instagram. Nosotros valoramos muy poco nuestros productos y tenemos excelentes productos. ¿Y eso es por falta de desconocimiento o es también por la cultura centroeuropea que se tenía como una aspiración? Y un poco de todo, y otro poco tiene que ver los mercados, la ausencia de los mercados. Claro. Que hay en todos esos otros lugares, ¿no? Y que valoran mucho eso. Allá en sus inicios, el mercado era uno solo y juntaba al productor con el consumidor. Algo así se veía, dicen que en el mercado del piso que terminaba, claro, que se encontraba. Después hubo una diferenciación, el mayorista, el minorista. Después vino el supermercadismo, el shopping. No es casual, claro, que el Espineto, el Abasto en Buenos Aires sean hoy shoppings. Nosotros tuvimos casi fue shopping, mejor suerte fue plaza. Pero ese avance del supermercado, donde tenemos lechuga que viene de La Plata, teniendo un cordón hortícola importante. Ahora hay una tercera vuelta de rosca, que es la transformación de los mercados en donde uno pudiera comprar esos productos de nicho gourmetizados. Claro. Ahora hay el mercado Belgrano en Buenos Aires, el Mercat, hay uno nuevo que se abrió. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho porque tiene que ver con esto, ¿no? Que, por ejemplo, decía que hay una comida a propósito de esto, el pulpo a la gallega, que el mejor pulpo a la gallega se come en Galicia, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué te pasa a vos hoy cuando entras a esas cocinas de los cocineros de Liberá? Porque también te escuché decir que vos el mejor boriborí del mundo lo comiste en San Miguel. Sí. Y cuando esas personas reciben a turistas de todo el mundo, pero para dar de comer lo que ellos saben hacer. Y que ojalá puedan sentir lo que yo siento, ¿no? ¿Y qué sentís? Y quizás porque aprecio mucho a la persona que lo hizo, sentí el amor sentí un fuerte cariño en ese plato. La mejor boriborí fue una noche que hacía mucho frío y era un caldo de gallina casera y mucha calidez. Un abrazo. Estefanía, muchas gracias. Bueno, a vos. A ustedes también muchas gracias por estar ahí. Recuerden que estas y las demás entrevistas se encuentran en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del Diario Litoral, en nuestro canal de YouTube y también todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.